Muy buenos días. Ya estamos a viernes despidiendo esta semana especial de reflexión sobre cómo gozarnos en los sufrimientos. Hemos estado hablando de la experiencia de la fe de Hebreos capítulo 11. También hemos señalado algo acerca de cómo tenemos que mirar al Señor, el autor y consumador de nuestra fe, en quien tenemos que poner nuestros ojos, decía en el día de ayer. Y hoy vamos a concluir precisamente tratando de describir un poquito algo de cómo el Señor manifestó su confianza en el Padre, cómo nos dejó un ejemplo verdaderamente extraordinaria de fe, mostrando así que Él es el autor y el consumador de la fe. Hay unas escrituras que son proféticas, podríamos llamarlos salmos conocidos como mesiánicos. Hay tres salmos que nos hablan ya de esa experiencia de fe de Jesús. El primero es el Salmo 22, versículos 9 al 10, donde leemos lo siguiente: Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nadie duda de que este es un salmo mesiánico, escrito por David, pero que hace referencia perfecta a la obra de Cristo, su sufrimiento en la cruz del Calvario. Pero también nos describe aspectos de su vida, de su ministerio y de su servicio al Padre, pasado, presente y futuro. Pero en medio de todo eso, nos recuerda cómo aún desde la niñez Él aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Tú eres el que me sacó del vientre. Luego dice acerca de la provisión, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Soberanía en su nacimiento, provisión en su desarrollo, en su crecimiento. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Esto es ser colocado en un sitio de protección. Y finalmente, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y esto nos habla de comunión. Qué bonito es este salmo. Y qué precioso es que ya tantos años antes nos haya anticipado cómo el Señor expresaría su fe en la soberanía de Dios, en la provisión de Dios, en la protección de Dios y también en la comunión con Dios. Nos dice la Escritura que los discípulos se sorprendían porque el Señor trabajaba largas horas sanando, enseñando. Luego se levantaba de madrugada y se iba al monte a orar a solas. Y luego cuando ellos despertaban, le buscaban para decirle: Señor, todo el mundo te busca. Y el Señor les decía: vamos a otras aldeas para que anuncie allí el reino de Dios. Ese era el autor y consumador de la fe, a quien estamos mirando a lo largo de esta semana. Hay otro salmo, es el Salmo 40, que nos habla ahora de la vida. Esto es la niñez. El Salmo 40, 8 al 10 dice lo siguiente: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Y estas son palabras también que se ajustan perfectamente a la vida del Señor Jesús, que hizo todo lo que el Padre le decía que hiciera, que había recibido su palabra, y dice en Juan 17, les he dado tu palabra y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta fue la experiencia de Jesús. Este fue el ministerio de Jesús. Él así cumplió la voluntad del Padre. Él así nos enseñó el camino al Padre. Él así comunicó la gloria del Padre. De hecho, en Juan 17 dice: la gloria que me diste les he dado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué obra maravillosa y extraordinaria hizo el Señor con sus discípulos y con cada uno de nosotros. Pero finalmente
quiero dejar con vosotros el Salmo 16, que nos habla de considerar al Señor ante esta experiencia de fe en su niñez, una experiencia de fe en el ministerio de su vida, pero también una experiencia de fe ante la cruz y la tumba. Y el Salmo 16, versículo 9 y 10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué extraordinaria expresión de fe, del autor y consumador de la fe. En estos 3 salmos mesiánicos escritos algunos 1000 años antes de que Él viniera, pero que Él cumplió perfectamente y que Él nos deja como ejemplo. Poned los ojos en Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, nos dice Hebreos. Y también en esta mañana, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al mirar su vida, obtenemos un ejemplo diáfano que nos desafía a imitarle. Su fe se expresa de una manera extraordinaria, por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y aquí podemos encontrar muchísimos detalles que nos hablan precisamente de la fe de Jesús. La confianza que tenía en el Padre. Dice el verso 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. La confianza que tenía en el Padre, en el Dios verdadero. La esperanza sin límites que tenía en el porvenir. Porque Él hablaba aquí de un encuentro, de un evento, de poder encontrarnos con Él un día en la casa del Padre. El Señor miraba el porvenir, pero no solo estaba pensando en la eternidad, estaba pensando en nuestra vida aquí sobre la tierra. No solo la provisión en el cielo, en el lugar que está preparando para nosotros, la promesa de regresar, la perspectiva de que habríamos de hacer obras mayores incluso que las que Él hizo, dice el verso 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La perspectiva y la promesa que Él nos hace de responder a la oración en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué bonito es esto, el Señor esperando, deseando vernos clamar, para Él moverse, responder, obrar maravillas en cada una de nuestras vidas. La expectativa que tenía en relación a la venida del Espíritu Santo, dice en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro del mismo tipo, uno que consuela, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le ve ni le conoce. El legado de la paz, el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor tenía una esperanza sin límites en el porvenir. Él tenía una confianza de conocer la voluntad de Dios para su vida y de estarla cumpliendo. En Juan 8 les dice a los judíos, yo no hago nada por mí mismo, hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y en Juan 17 dirá, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que el Señor tenía una conciencia de conocer la voluntad de Dios para su vida y de cumplirla, de hacerla efectiva en su vida diaria. Él estaba seguro, tenía la convicción de que Dios aprobaba su vida. Él no tenía que cuidarse las espaldas.
Él podía percibir la tierna sonrisa de Dios y decía, el Padre ha dado testimonio de mí. Lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y él diría más tarde, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve. ¿Por qué? Porque él había oído al Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Él tenía una convicción de hacer una obra útil y duradera. Su ministerio no sería frustrado. La tarea que él había venido a hacer habría de tener frutos para la eternidad. Él experimentaba la satisfacción de tener victoria sobre el pecado. Mira a los judíos y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando viene Satanás y le tienta, él dice, escrito está. En Jesús vemos una experiencia de gozo perenne, que es la suma de todas estas cosas. Gozo que cuando está presente en la vida de una persona, no puede ser alterado ni por las personas, ni por las circunstancias de la vida. Y por ese gozo él oraba. En el Juan 15 les dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y en Juan 17:13 dice, para que mi gozo esté cumplido en vosotros. Estas cosas las hablo para que mi gozo esté en vosotros. Así que, amados hermanos, Jesús es nuestro adalid en la vida de fe. Pongamos en Él nuestros ojos y corramos la carrera para la gloria de Dios. Aunque Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, vivió en el gozo de Dios y lo vivió por la fe. Se equivocaba aquel antiguo escritor que expresó mirando a la vida del Señor y decía, has vencido, oh pálido Galileo, el mundo envejecido con tu aliento. Claro que se equivocó, nada más lejos de la verdad. Jesús, como autor y consumador de la fe, vino a mostrarnos un camino de vida y de excelencia. Pablo lo aplicaba a su vida y le escribía a los filipenses como escuchábamos el domingo y les decía, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y todo el libro de Filipenses es un canto de gozo, es una alabanza de gratitud y es un ejemplo y desafío para nosotros en el día de hoy. Mi oración hoy es, Señor, quiero ser como Jesús. Gracias por su ejemplo de fe. Gracias, Señor, por los detalles de su vida que nos bendicen y nos desafían a que hoy nosotros también vivamos confiando y esperando en ti, con los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos a mirarle, a seguirle, a servirle y a obedecerle. En tu nombre, amén. Hermanos, me despido. Tened un muy buen fin de semana. Disfrutad de la siguiente alabanza con la que vamos a cerrar hoy, adorando y bendiciendo y gozándonos en el nombre del Señor. Y el domingo continuamos estudiando los discípulos de Jesucristo al mirar a este quinto discípulo, Felipe, el discípulo más analista, el discípulo especial. Que el Señor os bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.